Segundo bloque de la Varieté Infernal y tenemos en el estudio, por suerte, porque el mes pasado no lo pudimos hacer así presencial. Hace unas semanas. Hace unas semanas y no podíamos aguantar más, entonces dijimos, tiene que venir rápido, porque Claro. esto no puede suceder. Es casi como si no hubiera venido. Un mañana, es casi como si no hubiera un mañana, que no salga Atrapen al Humanoide en Varieté Infernal de modo presencial. Es casi que el mundo se está terminando y por suerte Carlos Emanuel Papaleo, a.k.a. y el editor ni a ponerlo, está en nuestros estudios. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, ¿vos? Todo tranquilo, la verdad que estoy bastante contento con todo lo que viene sucediendo a nivel audiovisual en el mundo del entretenimiento, así que yo por lo menos estoy chocho en ese sentido. ¿No vamos a hablar del Eternauta? Por el momento... Un poquito, si querés. ¿La viste? Solamente quiero tomarme unos minutitos simplemente para... sí, la vi. No le hice caso a Ricardo Darín, me la fumé toda en un día. Ahí va. O sea, pobre Ricardo, que yo lo entiendo lo que él marca, lo que es disfrutar el trabajo y todo lo demás, pero Yo igual soy medio así, viste, también. yo me la vi toda entera un solo día, el sábado pasado, y ahora estoy empezando a verla capítulo por capítulo, de nuevo, Ah, mirá. como para lentamente, para disfrutarlo un poquito más. Y Igual a mí lo que me pasó es que ya había visto algunos videos que marcaban cosas. Claro. Entonces ahora la vi toda de un tirón, pero algunas cosas iba viendo, como prestando atención a lo que había visto en videos anteriores que comentaba. Claro, bueno, y en base a esto también me descargué la historieta del Eternauta. Ahí va. ¿No la habías leído? No la había leído Bien. jamás, la conocía, pero jamás me había sentado a leerla. Con todo esto que viene sucediendo, me la descargué, está gratuito para descargar en internet. Se puede hasta leer online. Exacto, sí, yo la tengo en el teléfono, Claro. así que estoy obviamente haciendo análisis, es hasta la página 141 del Eternauta, que es la primera temporada de la serie. Me refiero al cómic, a la historieta. Historieta, no cómic. Sí, hay un debate sobre ese tema. La cuestión es una cuestión más que Sí, nada... semántica. Es nacionalista, es una cuestión de historieta, es cómic en español, básicamente. Claro. Así que no se modifica nada. Se respeta, obviamente, el uso de la palabra historieta, porque fue así como fue llamado en los 50 acá en Argentina, pero decirle cómic tampoco está de mal. O Y sea, es la palabra que tenemos. Si nos ponemos a pensar en las palabras que utilizamos día a día. Entiendo el debate que se da, pero tampoco es para tanto, digamos. No. Pero bueno, nada, la cuestión es que hago las similitudes de la historieta con la serie. Está muy bien hecha, está muy bien lograda la adaptación. Obviamente hay muchísimos cambios que no respetan a la historia original de la historieta, pero son cambios la verdad que no hacen a la idea principal de la historia. Viví por primera vez algo que hemos charlado mucho acá en Atrapen al Humanoide, que es eso de la adaptación de algo que vos ya leíste a una serie o película o lo que sea. Y me costó. Viste que hablábamos lo de Game of Thrones, Sí. que decíamos los que cuestionaban lo del libro en la serie. Bueno, a él se lo marcaba un poco eso cuando me decía lo del Eternauta. De todos modos, recordemos, y lo voy a mencionar en un rato, porque hoy justamente la temática central es Game of Thrones. Game of Thrones, la serie, por lo menos después de la 5ª temporada en adelante, es algo que decide hacer la productora, no es lo que está en los Claro. libros. O sea, el hombre George R. Martin solamente escribió hasta el 5º libro de los 7 en total que tiene Game of Thrones. Entonces, como para que se ubiquen en idea, está Jon Snow batallándose, queriendo ser líder del Muro de la Noche, de la Guardia, que eso pasa en la 5ª temporada, en la 4ª temporada en realidad. Claro, y después ya es todo... Y después es todo decisión de HBO lo que sucede a partir de ese momento, de la muerte de Jon Snow en adelante. Pero en Claro. los libros escritos no están todavía, no tenemos la información de qué sucede. Claro, Entonces pasa eso con Game of Thrones. Tenemos que esperar que este hombre termine de escribir los libros como para recién ahí analizar si hay similitud o no con lo que hizo la productora. Ya de por sí te digo que no va a haber ninguna similitud y este hombre seguramente vaya a tomar otro rumbo hacia el final de Game of Thrones. Bueno, y me pasó eso y hice lo que decimos acá, que es lo de sacate eso de la cabeza, que obviamente cuando hay una adaptación a una serie o a una película no van a hacerlo totalmente igual. O sea que si a vos no te gusta, te estás equivocando en un punto. Y me había pasado eso, porque yo lo empecé a ver y fue como, no, pará, esto no es así. Entonces me puse la gorra, hasta que en un momento dije, no, bueno, pará. Saquémonos esto de la cabeza y empecemos a disfrutarla. Sí, hay algunos debates que se dan, como por ejemplo, si el live action
es lo mismo que una adaptación. Y yo creo que no. Ahí en ese sentido la batalla yo te la doy en un live action. En un live action tiene que respetarse lo que la parte animada tiene. Ahora, una adaptación es justamente lo que la palabra indica. Adaptación, cambio. Que no modifican en sí la línea central de la historia. Pero bueno, yo en los live action sí hay veces que me enojo. Porque digo, si me estás haciendo un live action, respetame lo que está dibujado, animado, que esto, que el otro. No es una adaptación. En ese sentido, la serie está buenísima y lo hablaremos más adelante cuando sí, ya yo todos creo, lo hayan visto. yo creo que sí, porque y cuando se pasa un poco también, medio como hablar de lo que están hablando todos. Sí, Claro. no, Medio obvio, cansado. pero sí marcar que es fundamental el trabajo argentino que se hizo, que la ciencia ficción en Argentina se puede hacer con estas características, que las grandes empresas tienen que invertir en historias de ciencia ficción en Argentina y que se ve a la vista se ven los resultados impresionantes. El muro de autos del Eternauta es increíble. Yo me vi Los efectos un también. detrás de escena de cómo hicieron el muro de autos, de cómo hicieron algunas escenas. Estoy pero anonadado con lo que hizo el Eternauta, así que vamos a hablar más del tema seguramente. Ha pasado Chochi delante de la cámara, eso vuelto. significa que ha llegado Watson tras los controles. Buenas Buenas noches. Gracias. Señor. Me incitan a llegar cada vez más tarde, gracias. ¿Cómo No. estuvo el semaforazo? Que además tengo un mensaje acá para leer sobre eso. Bien, estuve con Pablo, estuvimos charlando, caras conocidas, como siempre, caras nuevas, iba a tocar... Dijimos el nombre de Negros eso. Matapaco, Ahí está, sí. Rock, Guisito, Lucha, ahí en la Plaza Mariano Moreno de Escalada. Estaban armando todo cuando nosotros estábamos arrancando para acá. Hay mensajes en Twitch. Hay Karini Caleo dice: hola, Pablo está re bien. Siempre supe que el hospital Ramón Mejía le iban a salvar su vida. Besos a Pablo y a su papá Fabián. Y dice: besos a mi hijo que lo armo con mi vida. Bueno, muchas gracias a mi madre que se hace presente en el chat Nacho. de Twitch. Todo va a salir bien, Pablo. Fuerza, dice Miriam también. Sí, estuve viendo la imagen de Pablo Grillo que estuvo ahí saliendo a mostrarse un poco. Bien. Bueno, y ahora sí se puede arrancar, que estamos todos. Pero yo había dicho que para mí Watson tiene que pasar acá. Porque a mí la verdad que Game of Thrones. Medio. Entonces no tenés ganas de pasar acá adelante. Sí, vení me para queda acá. otra. Tranqui. Si lo querés quemar en vivo, viejo. Tranqui. Es terrible, siempre me hacen lo mismo. No, Lo voy bueno. a saludar en el medio. Bueno, vamos preparando ahí para. Sí, para el sí, debate. vamos a hablar un poquito del tema. Yo igual pierdo un poquito en el tema libros. Ahí ustedes están un poquito más informados, ya hay caído. No, tampoco tanto, no te creas. Como te digo, falta mucha información con respecto a los libros. Así Claro. que- Qué lindo eso que tenés ahí. Bueno, acá trajimos, como hablamos la vez pasada, del tema de Game of Thrones. Justamente terminaste de verla, la viste completa. La vi completa. Y también viste lo que es La Casa del Dragón, la historia. Estoy en la Casa del Dragón, estoy en una temporada y media. Ya te faltan En nada. los Nada, libros. Nada. No. ¿En la es- serie? En la es serie. Ah, En la serie y Libro bueno, terminé el primero hace 2 días. Terminé la canción de Hielo y Fuego. bien, el primero de los 5 que tiene. El primero de los 5. Bien, Sí. perfecto. Y recordemos que los libros terminan hasta un punto fundamental de la serie, pero después no tenemos nada más. La serie continuó y HBO hizo sus cosas, sus modificaciones y llevó la historia para un lado. Pero en los libros reales, la historia termina cuando muere Jon Snow. Hasta ahí terminó. No tenemos nada más oficial de qué es lo que sucede después de la muerte de Jon Snow. Ah. Escrito por el creador, George Claro. Martin, que todo el mundo le está pidiendo. ¿Vas a terminar los libros? ¿Cuándo vas a terminar? Se le quedan 2 libros. Para, No, mí, para 3. mí, igual la de que revive lo mete en el libro. Después, capaz la historia cómo termina. Sí, lo cambia. no. Pero John para mí aparece de vuelta. Sí. Jon Snow tiene que vivir, obviamente, sobre todo por su historia principal, pero en los libros no está todavía. Todavía Claro, hay, todavía no como, llegaste hay a como eso. un indicio. El tema es que el creador no lo hizo, no siguió nunca más. Él supuestamente iba a tomarse el 2020 en la pandemia como para encerrarse. Él lo dijo, él tiene un blog, el creador de Game of Thrones, tiene un blog donde él siempre sube cosas. Y en el 2020, a raíz de la pandemia, publicó: voy a aprovechar toda esta situación para encerrarme en una montaña, en una casa que tengo, no sé en qué país, y voy a terminar de escribir Vientos de Invierno. La cuestión es que no terminó. No lo terminó y Se tomó mucho tiempo allá. y seguimos esperando, ya pasaron 5 años y seguimos esperando que termine Vientos de Invierno. Y después tiene que hacer Vientos de Primavera, que es el final, el libro 7º. Claro. ¿Será como la final de la serie? No ¿Tomará sabemos. otro camino? Claro. No lo sabemos. Ahí Pero habíamos arrancado el debate que a vos te había parecido bastante bien el final, ¿no?
A mí el final de la serie, para lo que es la historia de 8 temporadas, Sí, 8 exactamente. 8 temporadas, sin saber este dato. Para mí fue una gran sorpresa. Yo ya me iba dando cuenta mientras leía que, digo, bueno, en el primer libro se me va a terminar antes que la historia, claramente, pero, digo, a ver, faltaban 20 páginas y todavía en el primer libro no había muerto Ned. Entonces, Claro. estaba distinta la historia. Exacto. Pero mientras iba acomodando eso, y sin saber este dato que decís vos ahora, con más razón me parece un gran final. Claro. Ahora que tengo la información completa. Porque, bueno, sí, son los más importantes, los más vivos, siguen vivos. Sí, digamos que la herencia igual, a ver, en principio, Juego de Tronos, ya el nombre lo indica, es la guerra por un trono, la guerra por un trono que queda vacío a causa de los Targaryen. Hablemos de los Targaryen, que yo tengo acá por suerte, la insignia de la familia Targaryen, porque básicamente yo banco la lucha legítima de que la familia Targaryen merece tener el acceso al trono y gobernar lo que es Poniente. ¿Por qué? Porque lo gobernaron durante toda la historia de la humanidad, por lo menos. Eso es lo que dicen este libro que tengo acá, es la Biblia para ellos. A ver, así como acá tenemos nuestra Biblia católica cristiana, que agarras y te la pones a leer y te relata cosas que pasaron en la época de Jesús, etc. Bueno, ellos tienen este libro. Este es un libro salido de la serie misma, Claro. salido de la historia, donde cuenta justamente eso, la historia de los primeros hombres, de cómo llegó todo y todo lo demás. Pero este es el libro original que sale de la misma serie. ¿Por qué digo original? Porque, no sé si te acordás, cuando el rey Joffrey se está casando, tiene su casamiento, que lo asesinan en el casamiento, antes de eso le regalan un libro, que es un libro gigante, que le regalan obviamente todo de Claro. cuero gigante. Es este mismo, el que le regalan, y hay una particularidad muy interesante, que fue lo primero que noté cuando me regalaron este libro, es que en la dedicatoria dice: al rey, al muy estimado y gentil señor Joffrey, el primero de su nombre, rey de los Ándalos. Bueno, le hacen toda la dedicatoria, pero está tachado el nombre de Joffrey, porque Mirá. el día que se lo regalaron murió. Y le ponen Tommen, que es su hermano, El hermano. que asume como rey ese mismo día cuando él muere, Joffrey. Estos detalles son, qué sé yo, agregan un poquito de jugo a la idea de que este libro sale de la historia original. Claro. Es el libro que le regalaron a Joffrey el día de su muerte. Como para que tenga un poco de historia de lo que es. Bueno, acá cuentan toda la familia, los escudos, las banderas, el dinero, todo. Todo. Todo lo que tiene que ver con el mundo de Poniente hasta el momento de la primera temporada. Acá no se menciona a Daenerys Targaryen. Claro. Se dice que hay herederos Targaryen por el mundo, pero que no se sabe si están vivos o muertos. Se dice que pueden tener dragones o no, pero no se sabe nada. Porque recién en la serie nos enteramos de que los herederos Targaryen están, digamos, vivos. No, y además que había como se decía como que iba a llegar alguien, digamos, que era ella, digamos, después. Sí, se hablaba de herederos Targaryen que estaban por el mundo rondando, pero no se sabía si existían o no. No había nada que diga que existen o no. Había indicios. Obviamente, el que ve la serie Game of Thrones va a ver todo el camino que los herederos Targaryen hacen hasta poder llegar a competir por el trono. Obviamente tienen que armarse, tienen que... De hecho, el hijo varón Targaryen es el que... Un tarado. Es un tarado. No, ahora, son todos medio boludos los Targaryen, porque la terminan cagando cuando la Es el pierden. ego. Es el Claro, ego, ¿no? es el ego. La corrupción lisa y llana del alma. Es el ego porque los Targaryen dominaron la tierra en esta historia, obviamente siempre la dominaron, son de linaje directo de los antepasados, de los dioses antepasados, tienen poderes, su sangre tiene poderes ancestrales, bla, 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 Claro, y además la conexión que tenían con los dragones y eso que no y tenían era la además. única familia que tenía dragones Claro. en todo el mundo de Game of Thrones. Entonces, por eso se imponían con su poder y gobernaban. Tenés gobiernos de Targaryen que son muy buenos y tenés gobiernos Targaryen que son dictatoriales. Hay para todos los gustos. Claro, es que después también cuando medio los eliminan es porque ya estaban pasando a la locura, digamos. Hay una particularidad con los Targaryen y es que siempre en algún momento de su vida tienen una locurita. La hilacha. Una locurita que se les enciende. Se les dice la frase, son dragones. Son dragones Claro. los Targaryen, no son humanos.
Son dragones en la tierra, con forma de humano. Entonces son bestias que no tienen... Pero bueno, la historia muestra y estamos viendo en la Casa del Dragón, que sucede 1500 antes de Game of Thrones, vemos cómo está la familia Targaryen gobernando, obviamente ya mucho más avanzado. Por ejemplo, este libro que tengo acá es Fuego y Sangre. Fuego y Sangre es el lema de la familia Targaryen. Y este libro cuenta toda la generación Targaryen, toda la historia de los Targaryen. La cuenta este libro. ¿Ese es el libro que después está basado en la serie? No, ¿La o sea, siguiente? sí pero no. Ah. La Casa del Dragón, las 2 temporadas que hay hasta el momento, es solamente esto. No. Ah, mira. Es que sí, algo me habían comentado que era muy poquito. Exactamente. Ah, pero además la parte ahí en el medio, digamos. Estos 2 son las 2 temporadas de la Casa del Dragón. Bueno, igualmente va a seguir un poco más ahí. Sí, calculo. Sigue porque... No, pero me refiero en serio, digo, porque todavía... Sí, va. en la serie siguen, pero creo que están confirmadas hasta 3 temporadas más todavía. 3 Ah, mirá. temporadas más. Sí, ya. imagínense que Y esto si todo solo ese libro, contaron... dice, ya que está, aprovechamos. Contaron Claro. esto solo. Ahora que lo tenemos hecho. Recuerden que acá arranca la historia de los Targaryen con el primer Targaryen, que es Aegon el Conquistador con sus hermanas. Claro. Entonces acá arranca la historia y miles de años después llegamos a Rhaenyra y lo que está sucediendo en la Casa del Dragón. Igual... Y esto, lo de Rhaenyra, es ¿cuánto es antes de Juego de Tronos? 1500 años. 1500 años Ah, mirá. antes. Exactamente. ¿Tanto? Sí, Pensé que era exactamente. un poco menos, ¿eh? No, Un sí, montón. sí, es mucho Igual es tiempo el antes. único, digamos, de Game Ah, of no, no Thrones. son 1500. No son No, cerca de me parece 300. 300, Acá me está. parecía mucho. Sí, no son 1500, Yo iba a me decir confundí. 200, pero bueno. No, era por ahí. porque No, ahora se 1500 viene... antes, eso que decís Me ahí. confundí porque este año se estrena la nueva serie de Game of Thrones que se llama El Caballero de los Siete Reinos por HBO y eso va a ser 1500 años antes de Game of Thrones. Ah, Ahí sí me confundí. Eso es bien, Pero la bien casa, el inicio. digamos. Exacto, pero la Casa del Dragón habla solamente de 300 años antes de Daenerys y solamente esto, la historia de Rhaenyra. ¿Por qué? Porque la historia de Rhaenyra es muy fundamental en toda la historia Targaryen, que es donde se conoce que sucede la famosa danza de dragones. Y la danza de dragones no es nada más ni nada menos que una guerra entre dragones, que es cuando se enfrentan 2 bandos de la familia Targaryen, los negros contra los verdes. Estoy llegando, es la que estoy ahí. Claro. Hermoso. Toda la historia Targaryen es buenísima, hay muchas cosas. Yo no sé todavía por qué no tenemos una serie que muestre a Aegon el Conquistador, que es el primer Targaryen que llega con sus hermanas en dragones a gobernar todo el mundo. Yo creo que se viene prontamente ese tipo de Es serie. que eso te iba a decir, si solo dijeron esa partecita, tenés todo lo siguiente que van a hacer la temporada que Está viene muy y tenés bueno. una nueva para hacer con todo lo de atrás. Está muy bueno, Lo pero que yo pensaba es, porque no tengo ni idea de esto, pero de Game of Thrones en libros solamente se profundiza en la historia de los Targaryen o en los otros también. En lo que es Fuego y Sangre, solamente Targaryen. Después tenés los libros de Game of Thrones, que son 5. Que los que leíste vos, la canción de Hielo y Fuego, después Tormento de Espadas, creo que se llama. Sí. Después está, bueno, no me acuerdo los nombres, pero son 5 libros en total que hablan de Game of Thrones, de lo que vimos en la serie. Después Claro. tenés que habla solamente de los Targaryen, y después tenés varias novelas que hablan de otros personajes. Claro, pues a eso digo, como acá se enfoca tanto en los Targaryen, digo, si en alguna de las otras especies, de los otros, o los humanos, eso, si también profundizaban ahí. Sí, hay otros libros que profundizan de otras familias, obviamente, pero la más importante para lo que es la historia son los Targaryen. Claro. Y los Stark. Los Claro. Targaryen y los Stark son los más importantes de la serie. Unos en el norte y los Targaryen en todo el mundo. Que ahí Porque- está Tony. No, Tony Stark no. Ahí están los Stark, que son Ese es un primo político. los que gobiernan el norte del mundo, y ellos, por ejemplo, Stark fue uno de los primeros Stark, uno de los primeros reyes en arrodillarse ante Aegon el Conquistador fue un Stark. Entonces se dice que la unión entre la familia Stark y Targaryen ya viene desde esa época, que están muy unidos los lazos. No por nada, bueno. No me importa espolear una Ya- serie. ya- Ya está. Si no, o sea, lo que tiene Pasó de bueno mucho esta tiempo mesa es ya. que Exacto. si no lo dijiste A hasta ver, ahora si es no lo, lleno de spoilers. si no lo viste, no escuches los próximos 30 segundos. Pero es una serie que tiene muchísimos años, la verdad. No por nada el heredero Targaryen termina en la casa Stark. Claro. ¿Por qué Ned Stark termina criando a un heredero Targaryen? Bueno, porque su hermana tuvo un hijo con un Targaryen, Claro. que es justamente Jon Snow.
La historia está muy buena, la historia está, a mí me gusta muchísimo. Primero todo lo que es la medieval, a mí me fascina. Sumado a la ciencia ficción de la brujería, de los dragones, y que esto que el otro. Todo el mundo fantástico también. Más me gusta, y la política. La política que hay metida en el medio es una genialidad. Y los giros argumentales de algunos personajes, como de ser nadie terminan siendo tremenda. Llámese Arya Stark, que es la más Divina. chica de los Stark. Y de los mejores personajes. De los mejores personajes de toda la serie, pero por lejos. Ya de por sí, por lo que tuvo que pasar, desde que quedó huérfana y desde que bueno, secuestraron su tierra, y de cómo se fue formando en una guerrera y cómo termina su papel. Que obviamente, en la pandemia, justamente que hablaba de George Martin, que es el creador, el hombre estaba encerrado en una montaña y dijo en el blog que tiene: estoy terminando, juro que terminaré pronto, pero bueno, no se preocupen. Ahora los dejo porque estoy con Arya, que está haciendo algunas travesuras por ahí. O sea que está escribiendo sobre Arya, ¿entendés? O sea, está dándole mucha cosa al personaje. En libros. Yo creo que de los personajes que más relevancia tuvo también. Sí. A mí yo no me sin esperaba. Sin ser los principales, o sea, sí era principal quizás, pero no era de los que más te fijabas en la serie. Y para mí no sé si no es el mejor personaje. Para mí la cagaron a Arya igual, ¿eh? ¿La qué? La cagaron. Es probable, sí. Y porque de toda la serie, yo no me acuerdo mucho, pero Arya me acuerdo que era algo que me gustaba. Y toda la serie es como, bueno, a ver qué hace. Y después no termina haciendo nada. Bueno, a ver, hace cosas. Tampoco la matemos así. Quería matar al hombre de hielo. Sí. Al Rey de la Noche. Todos estábamos esperando al Rey de la Noche, el Señor de la Noche. Sí. Estamos esperando que lo mate. ¿Y cuando lo va a matar? ¿Qué? ¿No lo mata? Sí, lo mata ella. Lo mata ella, boludo. ¿Cómo que sí? Ella lo mata. La agarra del cuello. Estábamos todos esperando que Jon Snow mate al Rey de la Noche. No me acordaba de eso. A mí lo que me sorprendió fue Snow matando a la rubiecita. Bueno, eso fue una locura. Es que eso fue una locura. A mí me parece que ahí está la falta de respeto ante el final de semejante personaje como Daenerys eso era porque quería matar a la rubia esa. No, primero Claro. quería matar a Cersei. En principio no la quería Claro. matar, en principio pero- solamente quería asesorarla para que gobierne bien. Todo estaba. La prepararon, fue casi como una joven Padawan. Exacto. Y Sí. no la dejaron ser para mí todo lo que podía. Pasa por esto que digo de la fina línea que tienen los Targaryen para perder la cordura. Tienen una fina línea muy delgadita donde se les hace un clic en la cabeza y chao. Yo creo que las campanas de rendición de Cersei generaron esa locurita. Onda, Cersei toca la campana, que ni siquiera la toca Cersei, la tocan los pueblerinos, porque Cersei no quería tocarla. Y ahí es donde ella, escuchando las campanitas, está media loquita, dice, acá voy por todo, y vimos lo que pasó. Es que para mí ahí, por lo menos como ella se muestra, es como que Eso, ella ya eso iba... eso también fue una puñalada. Sí, Pero nada. queda un gustito medio ahí cuando Drogon, El dragón. el dragón más grande que tiene ella, toma el cuerpo de su madre muerta y se lo lleva. Entonces ahí están las 40.000 teorías de los fans, especulaciones que dicen: ¿a dónde llevó el cadáver de la madre? ¿Lo llevó quizás a la tierra ancestral de los Targaryen para revivirla, como hicieron con Jon Snow? Porque tranquilamente, si Jon Snow revivió, Claro. ¿Por qué no? Daenerys, ¿por qué no puede revivir? Siendo madre de dragones. Dios nos libre. Imagínate. Sabes cómo va a venir, ¿no? Pero hay mucho fan art en internet que están muy buenos, mostrando cómo Drogon la lleva a la madre hasta este lugar, en el medio de una mesa con brujas alrededor para revivirla. La verdad que son cosas falopas de fanáticos, Que pero te encanta. que a mí me fascina. Tenés manchado. A mí me encanta porque yo no quiero que esté muerta. Es un No, quizás personaje... la parte que más me costó fue eso, ese cambio que tuvo el personaje ahí. Que Eso igual es lo si, que fueron los últimos 2 capítulos. igual si te pones Sí, a pensar, se sí. entiende en el Rapidísimo. sentido de que los... No, igual venía mostrando. Venía. A Pero ver, Claro.
Pero bueno, Nos sorprendió porque nos dolió. Sí. Elegimos que No, nos lo que pasa es sorprenda. que en ese momento fue el momento más brusco del porque cambio. ya tenía digamos. todo ganado. Ya está. Es negra. que eso es lo que yo te Ya digo. está, Para negra. mí que la mina, por lo menos lo que muestra en la serie es como que ella iba enfocada, voy a tener que matar a todos porque no me van a dar la rendición. Eso es y lo que cuando ella cuando se la dieron fue como, ay, me quedé con las ganas, ¿verdad? El primer discurso que ella da como reina ya es en un tono dictatorial. Voy a Claro. acabar con todo, lo voy a destruir. Y bueno, y ahí ya sabemos lo que pasó. Termina teniendo el mismo final que tuvo su padre. Claro. El rey loco, Loco. justamente se lo llamaba. Claro. Que lo terminan matando por la espalda. Es que además ella en un principio medio luchaba contra ese final que tuvo ella, digamos. Con ser de esa manera al principio. Era No como quería saber que nada. Quería ser más justo. Y Ella- después ella- de golpe claro. se fue toda la mierda. Pero por todo lo que le vino pasando en el medio, Claro. en todas las temporadas que vimos cómo ella fue creciendo hasta ese momento fundamental de la historia. Pero recordemos, una vez más, que en los libros eso no existe. Todavía. Por ende, Daenerys Targaryen está viva. Viva. Y este hombre solamente tiene que tomar la decisión un día de terminar el libro y contarnos qué va a pasar con Y Daenerys. todavía no es Y así ahora, de dictatorial. escuchame, ¿no? Si este chabón termina, ¿cómo hacemos para continuar la serie desde el punto? En principio hay que leer los libros y quedarse con eso, porque ¿existe la posibilidad de que una productora o la misma HBO agarre y rehaga las temporadas? Sí, existe la Sí, posibilidad. pero que suceda. todo con inteligencia artificial porque no vas a tener... No Claro, sé. pasar- Hay igual un tiempo. un par de cambios de personajes que me parecieron horrorosos, un par de cambios de actores. Como el grandote ese que mata a los dos compañeros que la querían matar a la Khaleesi. El grandote. Uno grandote, que era así, medio refachero, que el chabón no sé si no se la movía. Y después para la siguiente temporada lo cambian. Exacto, cambian porque hubo un problema con Ah, el contrato y cambian de actor. Exactamente. Claro, sí, es ostensiblemente distinto. Sí, Sí. sí. Yo Y- sé que es sí. difícil encontrar dos personas parecidas que puedan hacer de lo mismo. Y pero- también es distinto lo que muestran en la serie con lo que dice el libro, en esas escenas cuando ella está con el marido ese, porque se casa con el chabón. Se casa porque el chabón pertenece al pueblo donde ella va a gobernar. Entonces, para mantener un poco tranquilidad en el pueblo, decide casarse con un hombre Claro. de ellos. Pero sí cambian el No, cambian ese la- es otro. Ese chabón está en Yesterday, el que se casa con ella, que es del pueblo de Merín. De Merín es uno de los amigos del de Yesterday, el que lo acompaña le hace de manager. Ah, sí, es verdad, sí, 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 sí. Pero, nada, para terminar un poco con toda esta historia, a mí lo que me pasa con Game of Thrones es, en esa época, cuando estaba al aire, en HBO, que se publicaba un capítulo una vez por semana, yo me juntaba con mis amigos y mis amigas a verlo. Era una religión juntarse los domingos Claro. a ver Game of Thrones. Había muchos así que hacían que se Se juntaban de hacían grupos. bares, Sí. se hacían bares. ¿Es quizás la última serie que logró eso? No, la verdad no, porque, qué sé yo, Dragon Ball lo hizo en su momento. El No, final. No, pero digo la última en el tiempo. dice. No, Dragon Ball fue el Dragon Ball Super, el final Ah, se el final transmitió de- en plazas, ya. el final de Dragon Ball Super. Acá. Sí, en Argentina, en México, sí. Ya no sabía. Y fue después del final de Game of Thrones. Sí, Y no porque, me enteré, esa sí, vieja porque mierda. esa fue la batalla multiversal donde Goku tenía que salvarnos del desastre. Claro, estábamos todos mirando en la plaza si nos moríamos. Y pusieron pantalla gigante en Capital para que lo veamos, o en bares Mirá, y, no me y acordaba. restaurantes de Dragon Ball. Y fue mucho después de la final de Game of Thrones. Pero yo me acuerdo que me juntaba con mis amistades y era a mis amigos con la remera de los Stark, yo con mi remera de los Targaryen, y era sentarnos a ver Era un River Boca. y ver la serie. O sea, contratábamos el plan del streaming para poder Para verlo poder en vivo, verlo, claro. porque te lo cobraban, el HBO ese del cable, Claro. que no era el de la aplicación, era del cable en ese momento. Y nos juntábamos todos en la casa de la única persona que pagaba, che. Entonces nos juntábamos todos Claro. a ver. Y la verdad que fue una linda unión lo que fue esta serie. Y nada, esperamos que terminen pronto la historia oficial para ver si Bueno, en cambian principio algo. vamos a seguir con la Casa del Dragón. Sí, ahora se viene prontamente tiene que ser fin de este año, comienzo del año que viene, la tercera temporada. Está bien, que me den tiempo. Sí. Me den tiempo para terminar. Bueno, ¿y de qué cuadros son Chochi y Watson? Y yo creo que voy con los Stark. Con los Stark. No, más allá de las diferencias estéticas, me siento identificado con Tyrion. Con el Tyrion Lannister. Con sí, Lannister, sí, con pero, el único Lannister bueno. pero Lannister emancipado. Claro. El Lannister emancipado. Vos no sabés lo que es el Lannister emancipado en los libros.
Es una locura ese personaje. Pero o sea, Peter Dinklage la rompe, el actorazo, pero en los libros el personaje es una locura. Ya de por sí tiene una cara deforme. Claro, lo hacen más todavía. Sí, lo hacen más grotesco. Mucho más grotesco de lo... de lo que es el pero personaje. en eso sí caemos en los personajes. Ese es el más salvable de la familia. Pero el actor lo hace perfecto. Lo que es el papel de despreciado en su familia y en el mundo por ser simplemente enano. Claro. La verdad que lo hace perfecto el papel. Está muy bien. Los 3 mejores y los 3 peores personajes para cada uno. Los 3 mejores, Daenerys Targaryen, obviamente. Voy a decir Tyrion Lannister. Y voy a decir su padre, Tywin Lannister. El padre del enano que me parece... Estoy hablando yo de personajes de lo que marcaron la historia para lo que yo vi. O sea, ese hombre fue el mentor de Arya, por ejemplo. Sí. Cuando Arya se hace pasar por su mucama, él le hace mentor. Y le empieza a enseñar un montón de cosas de la historia política de Poniente. Bueno, viendo ese lado, capaz pensé cambiar, ¿eh? Y después, bueno, cómo termina con Tyrion. que te da vuelta, Chuchi. Pero yo es que bueno, tres. pero empezás a hilar cosas y decís, bueno. ¿Y los 3 peores, Carlos? Los 3 peores yo creo que es el perro. El perro es uno. El perro es el grandote, ¿no? El grandote ese que se lleva a Arya en un momento, que también hace como de mentor de Arya. Sí. Buena esa dupla. Y la termina A mí me cuidando gustaba esa muchísimo. dupla, ¿eh? A mí me cae peor el hermano. Las capaz. primeras temporadas por lo menos me generaba un poquito de odio. Joffrey Baratheon. Muy lo bien hecho. detestaba. Muy Eso bien hecho. hay que A reconocerlo. ver, el peor es a la vez el mejor porque lo... Si logra, terminás odiando. si logra que lo odies, es porque lo hizo perfecto. El laburo está perfecto. Está perfecto Claro. el laburo. A mí me sorprendió Sansa al final positivamente porque yo Sansa. siempre pensé, dije, ay por Dios, qué idiota, ay nena por Dios, ay Claro. nena. Bueno, ella en y- un momento lo marca, como diciendo, y me tuve que poner la familia al hombro casi. A mí me infló un poquito a Sansa, debo decirlo, por momentos, sobre todo cuando discutía con Arya, donde Arya le decía, Claro. lo que vos estás pidiendo para tu vida es una mínima estupidez, a cambio de lo que yo estoy pidiendo, pero bueno, ya es una cuestión, sí, Sansa puede ser que a mí una de las que no me gustaba tampoco en su momento, hasta que se transformó en el final. Hasta que después se destapó. Lo que terminó siendo fue un glorioso, pero nunca pidió perdón. No. Debería pedir perdón un poquito la Sansa. Mejor momento de la serie. La boda roja, definitivamente. La boda roja Así para arranca quienes... una temporada, ¿no? La boda roja, para quienes no, así termina una temporada. Claro. La boda roja, para quienes no sepan, es una boda que se produce En lo de Frey. en lo de la Walder familia, Frey. en lo de la familia Frey. Y bueno, después en el medio del festejo terminan ahí haciendo una traición y hay una muerte tremenda, por eso se llama la boda roja. Me parece que fue un momento clave. Esa fue la primera De final de puñalada. temporada fue clavísimo ese momento. Durísimo, ¿eh? Sí. Había que esperar como un año para ver qué pasaba después. Desde ese capítulo cuando terminó. Imagínate. Fortísimo, claro. Porque termina claro. así el capítulo y había que esperar hasta que salga la nueva Claro. temporada. Fue muy fuerte. Y ya después, cuando vimos el final de la familia Frey, de la mano de Arya, justamente, Ahí fue está. divino. Hermoso. Divino. Bueno, O sea, Fue la mejor venganza de Yo por Arya eso en la digo que serie. Arya es tremenda. Lo que tus hace. hijos están acá. Están acá. Acá están. Sí. Acá están. Increíble lo que hicieron, la verdad. Y el gag que más me gustó de toda la serie cuando lo llevan al Matarreyes, el tipo que le corta la mano, que el superior le dice, ¿cómo perdió este hombre la mano? No la perdió, aquí la tiene. Sí, y se la muestra. Divino los cambios de esos personajes. Pero bueno, sí, es por ahí. Hay mensajes. Me gusta acá el club de fan de las madres que se ha formado en el chat de Twitch. Eso Bueno. para la gente que dice, no, Twitch es para jóvenes. Twitch. No, bueno, Twitch, el que tiene ganas, lo va a ver. Miriam dice, grande Watson. Y Karini Caleo dice, Carlina en 1999 iba al fan club de Dragon Ball o como se escriba, en Domínico, Avellaneda. Tenía Exacto. 9 años. Exacto. Ahí va. Yo participaba de un fan club de Dragon Ball, iba con mis hermanos, nos encerrábamos en el garage de un adolescente que vivía en el barrio y él tenía póster de Dragon Ball, historietas, cómics, videojuegos, libros y nos juntábamos. $1 salía por día y nos sentábamos ahí a leer, a jugar los jueguitos. 9 años tenía, exactamente. Gracias, madre, por ese recuerdo divino. Un día tenés que contar lo de Glee. No por algo tengo tatuajes de Dragon Ball por todo mi No es cuerpo. en digo, vano. no, porque son ¿Viste, gratis. querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo? no No la la he vi. visto Eso todavía. No la he visto. vaya ahí. He visto de todo, te juro, mira. Menos lo que te recomendamos. Es a lo que verdad. te convido. Es No le verdad. está dando bola a Es Varieté, verdad. viejo. He visto de todo, me he matado, fui al cine, hice varias cosas, pero me queda por ver eso, la verdad. Está bien, está bien. Y Para la como próxima, te damos tiempo. Sí, y como siempre nos despedimos con unos temitas haciendo alusión a lo que hablamos el día de hoy. Hace algunos años, después de Game of Thrones,
La gente de Coldplay, banda de música pop, rock, no sé cómo vendría a ponerla, Coldplay, se juntó con los actores y actrices de Game of Thrones para hacer un musical, una especie así de un trabajo en equipo que hicieron para una fundación, para que había que juntar fondos, esto que el otro. Así que hicieron varias canciones, los de Coldplay, con estos actores y actrices, y lo que cantan son cosas de sus personajes. Obviamente tenés de todos los personajes de Game of Thrones, lo buscas en YouTube, ponés Game of Thrones, el musical, y tenés todos los videos ahí. Y hoy solamente traje 2. Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, cantando un reggae, con la base haciendo la Coldplay, obviamente, donde ella nos cuentan cómo se llama, sus nombres, de dónde viene, sus orígenes y por qué es la madre de dragones. Y después, pegadito, sigue Tyrion Lannister, Peter Dinklage, el enano, haciendo un blues, también contando cómo fue sobreviviendo temporada tras temporada. Así que los dejamos ahora con esas 2 cancioncitas y muchísimas gracias, como siempre. Pará, mira, acá Cari dice, mandé al alias, chicos, llegó. Gracias. Muchas gracias. Recuerden, en el alias Mosh Radio se pueden acá donar y aportar. Ojalá que llegue. Esos son oyentes. Aportar a la causa, y si van donando desde 2.000 pesos participan de una remera ahí que estuve viendo, hay varios talles, están divinas. Ahí de Carpe, sí, igualmente Carpe. puede ser de la radio, puede ser elección, puede ser Divinas. de Muy los buena la amigos. remera. Así que muchas gracias por ahí, por donar, alias Mosh Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos. Game of what now? I'm a Rastafarian, Targaryen.